Hola, ¿qué tal, hermanos? Bendiciones para todos. Es una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes, como hermanos, como cristianos, como católicos que somos. Antes que nada y primero que todo, quiero invitarlos a que nos pongamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para empezar con esta pequeña reflexión, ya que sin Él pues nada podemos hacer. Nos ponemos en la preciosísima presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy en este día, Señor, queremos darte las gracias, mi Señor Jesús, por el don precioso de la vida. Te queremos dar las gracias, Señor, por todas esas bendiciones que tú día tras día derramas en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor. Te queremos dar las gracias también, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí, reunidos por este medio que tú has puesto, Señor Jesús, para que podamos compartir tu palabra, mi Señor Jesús. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Llénanos hasta el borde con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos para que podamos entender y podamos recibir en nuestro corazón ese mensaje que tú tienes hoy para nosotros, mi Señor Jesús. A ti, Madrecita Santa, te pedimos que nos acompañes, que estés con nosotros durante este tiempo de reflexión, Madrecita Santa, y que todo el tiempo estés intercediendo por nosotros, Madre mía. Gracias, Madrecita Santa, porque sabemos que siempre estás con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía al principio, ¿verdad? Es una bendición poder estar aquí para compartir la palabra del Señor con todos ustedes, para que podamos compartir como hermanos que somos, como cristianos, como católicos. Es una bendición que podamos compartir la palabra del Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos pasando, estos tiempos tan duros que estamos pasando, tanto como iglesia, como en familia, como en comunidad, como en la sociedad, etcétera, etcétera. Tal vez muchos de nosotros han tenido que vivir en estos tiempos situaciones verdaderamente difíciles, verdaderamente duras, verdaderamente dolorosas, como lo son el haber perdido a un ser querido, como lo son haber perdido el trabajo que era el sustento, lo único que teníamos para sacar adelante a nuestros hijos, para sacar adelante a nuestras familias. Tal vez otros no hemos tenido que vivir esas situaciones tan difíciles y tan dolorosas de haber perdido a alguien, a un ser amado, o de haber perdido nuestros trabajos. Tal vez para algunos no ha sido tan duro todo este tiempo de la pandemia, por lo menos hasta el día de hoy. Pero lo que sí es un hecho, hermanos, lo que sí es un hecho, es que independientemente de cómo hayas vivido tú en esta época de pandemia, independientemente, y lo digo con el más profundo amor, y lo digo con el más profundo respeto y mi más profunda solidaridad para todos aquellos que han tenido que vivir estas situaciones difíciles. Pero lo que sí es un hecho, hermanos, es de que tú y yo estamos vivos. Y ya eso es una gran bendición. Como les decía al principio, también es una gran bendición que podamos compartir las Sagradas Escrituras con libertad, con amor, con alegría, con felicidad, con júbilo, con esperanza. Porque es una gran alegría poder compartir la palabra de Dios en estos tiempos, poder compartir esta palabra que siempre nos viene bien al corazón. Esta palabra que siempre para nosotros es como una bocanada de aire fresco que nos vuelve a la vida, que nos devuelve el ánimo, que nos devuelve la alegría, las ganas de vivir. Hermanos, dime tú qué corazón no se desborda de amor y de alegría
cuando escuchas aquellas palabras, así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que el que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salvara gracias a Él. Cualquier corazón, hermanos, se llena de amor, de alegría, de júbilo y de esperanza al escuchar esas palabras. ¿O cuál corazón no se llena de amor y de alegría al escuchar: mira que estoy a la puerta y llamo? Si alguno escuchara mi voz y me abriera, yo entraré y comeré con él y él conmigo. Y al que venza, le daré un sitio junto a mí en mi trono, así como yo después de vencer me senté junto a mi Padre en su trono. Esas palabras, hermanos, esas palabras nos llenan de esperanza, esas palabras nos llenan de alegría, esas palabras nos animan a seguir adelante, nos animan para no desfallecer, nos dan las fuerzas que necesitamos para luchar contra todo lo que se nos venga encima. Hay otro texto, hermanos, que dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que me voy a prepararles un lugar. Y después de irme a prepararles un lugar, regresaré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Si nosotros analizamos esas palabras, nos damos cuenta del gran amor que el Señor tiene para con nosotros. Nos damos cuenta de que no estamos solos, de que no estamos perdidos en este mundo. Nos damos cuenta de que siempre Dios estará con nosotros para luchar y salir adelante. Este texto, en lo personal, a mí me gusta mucho y me llena mucho, porque algo muy parecido es lo que ha pasado en mi vida. Dice Jesús que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones y que se va a prepararnos un lugar y a regresar por nosotros, porque Él quiere que nosotros estemos allá donde Él está, porque Él nos ama tanto que Él quiere que nosotros estemos allá con Él, porque Él no quiere que nosotros estemos aquí solos, porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Yo recuerdo cuando era muy joven, cuando mi papá se vino para acá, para este país, y él se vino solo. Mi mamá, mis hermanos y yo nos quedamos en México, y él se vino para acá, para este país, para prepararnos un lugar, para buscar un lugar en el que pudiéramos vivir, para buscar un lugar en el que pudiéramos nosotros estar con Él. Él no regresó para traernos con Él, pero Él sí mandó el dinero necesario para que nosotros pudiéramos venir a estar acá con Él. Y claro que nos pusimos tristes cuando Él se vino. Claro que toda la familia se puso triste. Y aunque yo siempre fui un poco malcriado, claro que me puse triste cuando mi papá se vino para acá, porque yo amo a mi papá y yo sé que Él nos ama. Por eso Él se vino, para prepararnos un lugar. Por eso este texto a mí me llena tanto y me gusta tanto, porque es algo muy similar a lo que pasó en mi vida. Y puedo entender, tomando esa vivencia en cuenta, puedo entender el gran amor de Dios. Puedo entender con cuánto amor y con cuánta misericordia y con cuánta ternura Él está esperando ese día en que al fin podamos estar con Él, en que al fin podamos estar juntos. El texto en el que yo quiero tomar la reflexión está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1. Creo yo, hermanos, que es muy importante, para mí es muy importante que tengamos bien en cuenta el tiempo, el lugar y las circunstancias en las que estaba nuestro Señor Jesucristo cuando dijo estas palabras. Es sumamente importante para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que el Señor estaba pensando,
lo que el Señor estaba deseando y anhelando en su corazón cuando dijo estas palabras. Estas palabras el Señor las dijo el día Jueves Santo, el día en que Él iba a tener la cena de Pascua con sus apóstoles. Todos sabemos que el Señor mandó a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, a que entraran en la ciudad, a preguntarle al dueño de la casa que en dónde estaba la habitación en la que Él tendría que cenar la cena de Pascua con sus apóstoles. Entonces, estos 2 discípulos llegaron a la casa, hablaron con el dueño de la casa. El dueño de la casa les mostró la habitación, y ese día en la noche se reunieron para tener esa cena. En ese momento de la cena, nuestro Señor Jesucristo, Él ya sabía que su hora ya había llegado. Él ya sabía que era el momento de morir, que era el momento en el que Él tendría que entregar su vida por todos nosotros. Entonces, quiero pensar que en ese momento Jesús ya estaba lleno de una gran preocupación y de una gran angustia, pero no angustia por el miedo a morir. Yo más bien creo que tenía una angustia por la preocupación de que Él se iba a ir y sus apóstoles, su iglesia, que en ese momento eran sus apóstoles, se iban a quedar ahí solos. Tanto así que después de haber cenado, después de haberles lavado los pies, de haberse despedido de ellos, al final les dijo: levantémonos y vayámonos de aquí. Y fue cuando tomaron el camino hacia el Getsemaní. Yo no sé si fue en el camino, durante el camino, o si fue cuando ya estaban en el jardín, que Jesús empezó a dirigirles estas palabras a sus apóstoles. Estas palabras que dirigió desde lo más profundo de su corazón, ese corazón que estaba lleno de angustia y de preocupación por su iglesia, por esa iglesia que apenas empezaba, que apenas nacía, que apenas se empezaba a desarrollar. Jesús les empieza a hablar. Yo te invito, hermano, que si tienes la oportunidad, si puedes en este momento, que te pongas cómodo, ponte cómodo y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y utiliza ese hermoso don que Dios nos dio a todos, que es la imaginación. Imagínate que Jesús está delante de ti hablando. Mejor aún, imagínate que tú tienes un lugar junto con ellos, ahí en ese lugar en el que están hablando, en ese jardín o en ese camino. Que tú estás en medio de todos esos apóstoles, escuchando las palabras de Jesús. Porque esas palabras de Jesús en ese instante fueron para ellos, pero ahora en este instante son para nosotros. Olvídate de mí, olvídate de mi voz. Si puedes, cierra tus ojos y con tu imaginación trasládate a ese lugar y escucha la voz de Jesús diciéndote estas palabras, recordando siempre que el Señor está angustiado y preocupado por su iglesia. El texto dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se secan, como los sarmientos que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces
pasan a ser mis discípulos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra del Señor. Miren, hermanos, cuando yo leí este texto, yo no sé si ustedes pusieron atención o se dieron cuenta de un detalle muy especial. Del versículo 3 al versículo 10 se repite 10 veces, en 7 versículos se repite 10 veces la palabra permanezcan, 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 10 veces. Eso a mí, hermanos, me hace notar, me hace ver la gran preocupación y angustia que verdaderamente sentía Jesús por su iglesia. Porque él sabía que después de que él se fuera, iban a venir los problemas, las tribulaciones, los ataques. Por eso Jesús les habló de esta manera. Por eso Jesús quiso darles a notar, que quedara bien claro, que necesitaban permanecer unidos al tronco, unidos a la vid. Esa vid que produce la savia que es la que da la fuerza a las ramas para poder dar fruto. Todo aquel que no permanece unido a la vid no está recibiendo la savia, no está recibiendo la fuerza, la energía, la gracia de nuestro Señor para poder dar fruto. Y de esa manera, al no poder dar fruto, nosotros no podemos darle la gloria a Dios. Dice en el versículo 7, cuando ustedes producen abundantes frutos, glorifican a mi Padre, glorifican a Dios. Dando fruto es como glorificamos a Dios. San Juan escribió este evangelio a finales del siglo I, alrededor del año 90 y 100. Alrededor de 70 años después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto. En ese tiempo la iglesia estaba pasando por serios problemas, por tribulaciones, persecuciones, los asesinaban. San Juan se recordó de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y se las escribió a esos cristianos que estaban padeciendo persecuciones y problemas. San Juan se las escribió para decirles, para dejarles saber también a ellos que como Jesús a ellos les había rogado que permanecieran pegados a la vid, también ellos tenían que permanecer pegados a la vid. Tenían que permanecer pegados al tronco que les provee de esa savia necesaria para dar fruto. En el versículo 3, Jesús les dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que yo les he anunciado. Tal vez, hermanos, nosotros muchas veces nos desanimamos de leer las Sagradas Escrituras porque decimos que no se nos pega nada, que no se nos graba nada. Pero yo te digo, hermano, en las Sagradas Escrituras tú nunca vas a encontrar un texto que diga, donde Jesús les haya dicho, el que quiera seguirme, que se grabe, se memorice la Biblia y me siga. Eso no está en la Biblia. Tampoco vas a encontrar otro que diga, el que no se memorice la Biblia no heredará el reino de los cielos. Las Sagradas Escrituras no son para memorizarlas. Las Sagradas Escrituras no son para que nos las grabemos todas en la memoria. Las Sagradas Escrituras son para darnos esa vida que necesitamos, como nuestro Señor lo dice, como lo dice aquí, para limpiarnos y que podamos dar fruto, como lo dice Isaías. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin antes haber hecho lo que yo le pido. Las Sagradas Escrituras, hermanos, son para que nosotros podamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu y podamos tener la fuerza para producir los frutos. Otro pequeño detalle, si pusieron atención, la palabra fruto.
la repite 7 veces. 7 veces, y sabemos que el 7 en las Sagradas Escrituras significa plenitud. Plenitud. Entonces yo no puedo ser un cristiano católico de frutos de solamente los domingos que voy a misa. Yo no puedo ser un cristiano católico que produce fruto solamente en el grupo de oración, sino que yo tengo que ser pleno. Yo tengo que producir fruto en plenitud todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días al año. Hermanos, esto que yo estoy haciendo es haciéndoles una invitación a que permanezcamos unidos a la vid, a que no nos dejemos enredar por el enemigo, que no dejemos que el enemigo sea quien tome las decisiones por nosotros. Necesitamos leer las Sagradas Escrituras para permanecer unidos a la vid. Ahorita no podemos, tal vez algunos de ustedes por precaución no pueden asistir a la Santa Misa, pero sí siempre podemos tener las Escrituras a nuestro alcance. No podemos conformarnos con solamente escuchar las Escrituras por el internet cada domingo que vemos la misa por el internet. Tenemos que alimentarnos de las Sagradas Escrituras diariamente. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios diariamente, porque estas Sagradas Escrituras son las que fortalecen nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está débil, está herido, porque no está bien alimentado, es más fácil que sea presa del enemigo. Dice San Pedro en su primera carta, dice, porque tengan cuidado, porque su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones, cuando están hambrientos, la primera presa que buscan es aquella presa que está herida, es aquella presa que está débil, porque esa es la presa más fácil de atrapar. Así nosotros igual, si no fortalecemos nuestro espíritu con el pan de la palabra, somos una presa más fácil. Yo los invito, hermanos, a que perseveremos hasta el final, como dice San Mateo: el que persevere hasta el final, ese se salvará. Que Dios me los bendiga a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amor, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará.
esperéis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó.